Como ustedes pueden ver, yo subrayé una palabrita que me parecía como dudosa o sospechosa, ¿no? Ahí se divierten. Y yo leí varias veces y no me daba el contexto. Entonces decidí consultarlo en la fuente. Hay un sitio oficial digamos, de las conferencias dadas por Steiner, que está totalmente en inglés y en alemán, ¿no? Pero entonces uno del inglés puede traducir el fragmento y realmente sí tenía, digamos, yo cierta razón o cierta intuición de que esta palabrita estaba mal. Y la palabra correcta debía ser se dividen, ¿sí? No divierten. Entonces, más o menos este párrafo sería algo así. Por la descripción que di en la ciencia oculta, ustedes saben que el hombre, entre el nacimiento y la muerte en cuanto a su evolución, se halla bajo el efecto de los espíritus de la forma. Espíritus de la forma, recordemos que son las mismas potestades, ¿no? En la tradición judía cristiana. Pero si nuestra mirada abarca además la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, hay que tener en cuenta algo esencial, a saber que estos espíritus de la forma se dividen, por decirlo así, en 7 secciones, y que a Yahvé le corresponde propiamente tan solo una de esas secciones, o sea, la que atañe preferentemente a la vida entre el nacimiento y la muerte. Los espíritus de las otras 6 secciones dirigen la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. Bueno, entonces ya tenía que hacerles esta pequeña corrección. Eh, y voy a leer aquí el primer parrafito de este, que también lo habíamos leído, para empezar a leer luego la de la ciencia oculta. Este hecho solo es accesible a la investigación de la vida entre la muerte y el nuevo nacimiento, así como Yahvé tiene que ver con la tierra e incluso hizo el sacrificio de ir a la luna para de allí frenar ciertos desarrollos de la tierra. Así también los otros espíritus de la forma se hallan en relación con otros planetas. Estas verdades hay que ocultarlas, encubrirlas, si uno quiere privar a los hombres de la concepción de repetidas vidas terrestres. Bueno, eh, esto es importante y esto lo vamos ahorita a empezar a estudiar en el, en la obra de la ciencia oculta de Steiner, ¿no? Que por qué, digamos, o sea, este conocimiento del desarrollo, digamos, del ser humano en otros planetas, si se oculta esta verdad, ¿por qué impide también el conocimiento de la reencarnación? O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, esta relación del ser humano y las jerarquías espirituales con los otros planetas, además de la Tierra, ¿qué tiene que ver con la reencarnación? Es un poquito, digámoslo así, misterioso o confuso, ¿no? Pues por eso hay que remitirnos a la ciencia oculta. Aquí ya la tengo seleccionada. ¿Sí se vio el cambio en la pantalla o solo tengo el cambio en mi pantalla? Sí, sí, cambio, Santi. Ah, perfecto. Este es el cuarto capítulo del libro La ciencia oculta, un bosquejo. Y aquí es donde Steiner explica, aquí empieza a explicar esa parte de la evolución terrestre, donde está la participación de estas jerarquías, estas potestades, espíritus de la forma, y por qué se tuvo que, digamos, separar la luna y qué consecuencias tuvo esta separación de la luna, ¿no? Y además, hay otras pequeñas relaciones entre las jerarquías, el ser humano y los otros planetas. Esto está aquí, más o menos explicado de manera sencilla. Digo más o menos porque no, bueno, no es sencillo. Es un nuevo conocimiento y a veces los nuevos conocimientos son difíciles inicialmente de entenderlos, ¿no? Pero con la práctica, el releer, esto se vuelve más sencillo. Bueno, entonces, yo creo que desde aquí podemos empezar a leer. Lo anterior, obviamente, es toda la evolución de la Tierra, desde los inicios de la primera incorporación planetaria, o sea que se llama Antiguo Saturno,
Todo esto lo explica también el antiguo Sol, que es otra incorporación planetaria de la Tierra. Después la antigua Luna, que fue la penúltima incorporación planetaria terrestre, evolución terrestre. Y finalmente la terrestre, y sigue explicando cómo fue el inicio de la evolución terrestre hasta llegar a cierto punto donde, creo que les expliqué antes, pero voy a repetírselos, en cada inicio de una nueva etapa planetaria o evolución planetaria o de nuestro universo, siempre se recapitula los anteriores. Entonces el primer momento del cuarto estado planetario que se llama terrestre, que es el actual, el primer momento era muy parecido al antiguo Sol. Ciertas características eran muy parecidas. En el segundo momento, digamos, se empieza a parecer más al antiguo Sol. Ciertas características se agregan para que se parezca al antiguo Sol. Luego, en un tercer momento, se adicionan ciertas características a nuestro estado planetario terrestre. No nos imaginemos la Tierra solita, sino como todo el sistema solar más bien. Y se van agregando ciertas características que se hacen parecidos o se recapitulan de cierta manera ese estado planetario anterior que era la antigua Luna, ¿no? Que es diferente a la Luna que vemos, a nuestro satélite, ¿no? Si no, antigua Luna es diferente. Y finalmente se agregan ciertas características que hacen, digamos, lo novedoso o lo nuevo de la evolución planetaria, que es la Tierra terrestre. Y la principal característica, porque hay muchas, pero la principal es que la materia se va densificando. En el estado antiguo Saturno, la materia más densa era como calor. En el estado planetario antiguo Sol, la materia más densa era como el gas, el aire. En la antigua Luna, lo más denso era lo acuoso. Y finalmente, en nuestra Tierra, ya podemos tener los cuatro estados. Lo más denso, lo sólido. Entonces tenemos los cuatro estados, lo gaseoso, lo acuoso, lo terrestre y el calor. Entonces, en ese momento de esta evolución en que ya la Tierra empieza a adquirir sus características terrestres, es que vamos a empezar a leer. No sé si tengan algún comentario, pregunta, o empiezo a leer. Yo creo que empecemos, Santi. Empecemos. Vale. De nuevo les digo, yo sé que esto es puede ser que haya muchas cosas enredadas o inentendibles, o incluso puede ser que les parezca contradictorio a la ciencia. Si es así, no duden en preguntarlo, que podemos resolverlo entre todos, ¿no? O repetir el texto si es necesario. Bueno, 81. Aquella integración del elemento acuoso en la masa terrestre va acompañada asimismo de una transformación del hombre. No solo el fuego se derrama en él y el aire se arremolina a su alrededor, sino que la sustancia líquida pasa a integrar su cuerpo físico. Al mismo tiempo se modifica su parte etérea, que el hombre entonces percibe como sutil plexo luminoso. Anteriormente sentía el hombre subir hacia sí mismo corrientes calóricas procedentes de la tierra, así como aproximársele el aire a través de sonidos. Ahora también el elemento líquido impregna su cuerpo hecho de aire y fuego, elemento que él percibe en flujo y reflujo hacia adentro y hacia afuera, como luz que refulge y se oscurece alternativamente. Y también en el alma del hombre se ha producido una transformación. A los rudimentos del alma sensible y racional ha venido a añadírsele el de la consciente. La actividad de los ángeles se despliega en el elemento del agua. Asimismo, son ellos propiamente los generadores de la luz y como tales el hombre los percibe. Ciertas entidades superiores que anteriormente se encontraban en la misma masa telúrica ejercen ahora su actividad sobre esta desde el Sol, con lo cual se modifican todos los efectos de la Tierra. Bueno, voy a parar aquí porque se me olvidó contarles otra cosa importante en esta evolución terrestre. Yo les dije que cuando empezó la evolución terrestre se empezó a recapitular los anteriores estados planetarios. El primero era el del antiguo Saturno y más o menos, pues
para que me facilite la explicación y para tenerlo más o menos acorde a la ciencia actual, se puede decir que esta recapitulación equivale a lo que la astronomía y astrofísica llaman como el nacimiento del sistema solar, ¿sí? Porque nuestro sistema solar, cuando empezó a formarse, mejor dicho, se supone, según la ciencia actual, digo se supone porque, digamos, sabemos por la antroposofía, por la ciencia espiritual, además del mundo material, hay un mundo espiritual que hace posible estas cosas en el mundo material, ¿no? Entonces, para la ciencia actual, al principio no existía el Sol ya hecho y los planetas ya girando alrededor del Sol. No, al principio simplemente había solamente una nube molecular de átomos o moléculas simples de hidrógeno o hidrógeno molecular y helio y unos isótopos de helio. Solamente ese gas, solamente, pero a una distancia muy separada, ¿no? De varios años luz de distancia, ¿no? Perdón, años luz no. Esto tiene otro nombre. Unidades astronómicas de distancia. Entre 100 unidades astronómicas a 10 unidades astronómicas de distancia, que es algo muy grande, ¿no? Pero entonces toda la materia estaba muy rala, entonces prácticamente no existía algo sólido allí, ¿no? Después eso se fue acretando, dice la ciencia, se fue acretando. ¿Por efectos de qué? De la gravedad, dice la ciencia, se fue condensando hasta volverse más o menos como una nube de gas, ya más apretadita. Y ese apretarse se hizo más y más y más por debido a la gravedad, hasta que se formó, digamos, la estrella Sol. Y que de ese, digamos, de esas reacciones termonucleares y de ese expulsar de polvo o elementos pesados, se fue empezando a formar alrededor de ese protosol los planetas. Bueno, entonces, volviendo a la ciencia espiritual, el primer tramo de la evolución planetaria terrestre era algo así como antiguo Saturno. No se veía nada, solo calor. Después, un segundo momento, se empieza a recapitular el antiguo Sol y que se puede decir que es como ya la nube de gas, ¿sí? Empezando a tener reacciones termonucleares. Finalmente, en el siguiente estado, según la ciencia espiritual, empieza a parecerse ya a la Luna, ¿no? Entonces aquí hay un punto importante. En cierto momento, tanto en la ciencia o en la física o astrofísica, como en la ciencia espiritual, el Sol desprende de sí lo que van a ser los planetas. Empieza a separar lo que va haciendo los protoplanetas, ¿sí? Y ese es en este momento donde la ciencia espiritual dice que también el Sol se desprende de lo telúrico, de lo que va a ser la Tierra, y entonces hay, por decirlo así, una esfera muy grande, que es el Sol, y la otra donde está la evolución terrestre. Entonces el Sol, en la tercera etapa evolutiva de la Tierra, ya está separado de la Tierra. Pero aún todo lo contenido de la Luna está revuelto con lo de la Tierra. Entonces estamos en este momento de la literatura de Steiner. ¿Alguna pregunta, comentario? Sigo leyendo. Sigamos, sí. Bueno, Está bien. si no está muy claro, no pasa nada. Igual vamos a seguir leyendo y de pronto se va aclarando a medida que vamos hablando. Bueno, ciertas entidades superiores que anteriormente se encontraban en la misma masa telúrica ejercen ahora su actividad sobre esta desde el Sol, con lo cual se modifican todos los efectos en la Tierra. El hombre, a ella ligado, no podría continuar sintiendo la influencia de los seres solares si su alma se mantuviera tan solo orientada hacia la Tierra, que le ha suministrado su cuerpo físico. En adelante tiene lugar una alternancia en los humanos
estados de conciencia. A determinados intervalos, los seres solares arrancan al alma de su cuerpo físico, lo que implica que el hombre se encuentra ora en el seno de los seres solares, como puramente anímico, ora vinculado a su cuerpo, recibiendo la influencia de la Tierra. Cuando se halla dentro de su cuerpo físico, ascienden hasta él las corrientes calóricas, resuenan a su alrededor las masas aéreas e impregnan el agua, su organismo en movimiento de flujo y reflujo. En cambio, cuando está fuera de su cuerpo, flotan en su alma las imágenes de las entidades superiores en cuyo seno se encuentra. Bueno, esto suena como medio misterioso, pero más o menos es esto. La idea es que en este momento de la evolución terrestre, el ser humano a veces vivía, digamos, dentro de su cuerpo físico y otras veces fuera de su cuerpo físico, ¿no? Como actualmente sucede. En cada muerte hay un proceso, digamos, entre una vida después de la muerte, sin cuerpo físico, y luego una reencarnación, que es otra vez el alma y el espíritu dentro del cuerpo físico. Entonces esto mismo pasaba antes. Unas veces digamos, el espíritu o el alma estaba dentro del cuerpo y otras veces no. Cuando estaba dentro del cuerpo tenía influencia de la Tierra y cuando estaba fuera del cuerpo tenía influencia de los seres solares. Bueno, eso es más o menos como el resumen de este párrafo. Sigamos. En esta fase de su evolución, la Tierra atraviesa alternativamente dos periodos distintos. En el primero, ella se puede rodear de las sustancias a las almas humanas, revistiéndolas de su envoltura corporal. En el otro, las almas se retiran de la Tierra, en donde quedan únicamente sus cuerpos. Ella, junto con los seres humanos, ha entrado en un estado de sueño. Esto nos lleva a destacar que en esos tiempos remotos la Tierra experimentaba un periodo diurno y otro nocturno. En el aspecto físico y espacial, esto se expresa por el hecho de que por acción recíproca de los seres solares y terrestre, la Tierra se pone en movimiento en relación con el Sol, lo que origina la alternancia de los periodos nocturnos y diurnos. El diurno corresponde al tiempo durante el cual está de cara al Sol la superficie terrestre en que el hombre se desarrolla. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Bueno, voy a seguir leyendo. El periodo nocturno, esto es, el periodo en que el hombre lleva una vida puramente anímica, marca el tiempo en que esta superficie se halla a espaldas del Sol. No se crea, sin embargo, que en ese remoto pasado el movimiento de la Tierra en torno al Sol ha sido semejante al actual. Las condiciones eran entonces muy distintas. Pero no está por demás dejar entrever ya aquí que los movimientos de los astros son consecuencia de las relaciones recíprocas entre los seres espirituales que viven en cada uno de ellos. Son pues causas anímico-espirituales las que sitúan a los astros en posiciones y movimientos adecuados para que estados espirituales puedan objetivarse en el mundo físico. Esto es muy importante, lo que dice Steiner, porque para la ciencia actual, para la astrofísica, todo el movimiento de los planetas, de los objetos celestes, solo tienen que ver por, por procesos meramente aleatorios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora ya cuando están en movimiento, ya supuestamente hay unas leyes que rigen ese orden. Pero inicialmente cuando empezó ese movimiento fue por causas aleatorias. Steiner dice que no. Todo ese desarrollo, digamos, ese movimiento y esas leyes que están tras los objetos celestes, tras las estructuras celestes, se debe a que detrás de eso hay jerarquías conscientes y que están interactuando. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Bueno, vamos a continuar. Si dirigiéramos la mirada hacia la Tierra
Durante su periodo nocturno veríamos su masa en estado como de cadáver, puesto que en su mayor parte está formada por cuerpos humanos en desintegración, cuyas almas han adoptado otro tipo de existencia. Las formaciones orgánicas, o sea, las acuosas y aéreas, de que se componía el hombre, se disgregan y se disuelven en el resto de la masa terrestre. Solo continúa existiendo como un germen de aspecto tosco, aquella parte del cuerpo humano que se había formado desde el principio del ciclo terrestre, gracias al concurso del fuego y del alma humana, y que luego fue densificándose. Así pues, lo afirmado acerca de los periodos diurnos y nocturnos, no hemos de imaginárnoslo demasiado semejante a lo que estos términos significan para la Tierra actual. Pues bien, al comenzar el periodo diurno, cuando la Tierra se encuentra de nuevo bajo la influencia directa del Sol, las almas humanas penetran en la región de la vida física. Entran en contacto con dichos gérmenes, los gérmenes físicos, ¿no? Y los hace brotar, de manera que adoptan un aspecto exterior que parece réplica del ser anímico humano. En verdad, delicada fecundación entre el alma y el germen corporal. Las almas que así tomaron cuerpo empiezan de nuevo a atraer las masas aéreas y acuosas para incorporarlas a sus cuerpos, que de este modo organizado expelen y absorben el aire, primer rudimento de lo que más tarde sería el proceso respiratorio. También el agua queda supeditada a semejante proceso de absorción y expulsión, con lo cual se inicia una forma primitiva del proceso de nutrición. Sin embargo, estos procesos no se perciben todavía como externos. La única percepción exterior que tiene el alma es la relacionada con la mencionada fecundación. Siente vagamente su despertar a la existencia física al tocar el germen de la tierra que la tierra le ofrece. Experimenta algo que puede expresarse así: he ahí mi forma. Sentimiento que es como el alba del futuro, sentimiento del yo, y que subsiste en ella durante toda su unión con el cuerpo físico. El proceso de asimilación del aire lo registra al alma todavía como fenómeno anímico espiritual expresado en forma gráfica. Aparece como conjunto de fluctuaciones imágenes sonoras que imprimen sus formas al germen en vías de estructurarse. El alma se siente como envuelta en una esfera de sonidos y experimenta cómo ella misma va estructurando su cuerpo en armonía con esas energías sonoras. Así es como en este escalón de la evolución de la Tierra se desarrollan plexos humanos que la conciencia actual no puede percibir en ningún mundo exterior, formas de sutil sustancia semejante a plantas o floraciones, a la vez que interiormente móviles, en virtud de lo cual aparecen como flores que revolotean. Y el estar siendo modelado para asumir estas formas le da al hombre una inefable sensación de felicidad durante su fase geotrópica. La absorción de los elementos acuosos se registra en el alma como acopio de fuerzas, como fortalecimiento interior. Visto desde afuera, esa absorción parece como un crecimiento de la humana estructura física. Al disminuir la influencia solar directa, el alma humana pierde la facultad de gobernar esos procesos y los va eliminando poco a poco, subsistiendo tan solo las partes que hacen madurar el susodicho germen. El hombre, empero, abandona el cuerpo y vuelve a la forma espiritual de existencia. Dado que no todas las partes de la masa telúrica entran en la formación de los cuerpos humanos, no hay que imaginar que en su periodo nocturno la Tierra esté constituida únicamente por los cadáveres en desintegración y los gérmenes en espera de ser despertados. Todo ello se encuentra inserto en otras estructuras que se forman a partir de las sustancias de la Tierra. Más adelante se verá lo que ocurre con estas últimas. Bueno, a modo de resumen de todo este párrafo, se puede decir pues, que el ser humano en esa etapa de la Tierra tenía como, digamos, un estado diurno y un estado nocturno. Más o menos como asímil de nosotros ahora, que tenemos un estado de existencia diurno, de vigilia, y otro nocturno, cuando estamos dormidos. Sin embargo, este proceso era algo diferente en aquella época. Pues prácticamente el alma del ser humano apenas estaba, digamos, adaptándose al cuerpo, o como dice Steiner, al germen del cuerpo físico.
Entonces era un cuerpo físico bastante poco denso, no tenía la masa sólida como actualmente la tenemos, y era bastante flexible, por decirlo así. Y estaba apenas en formación, apenas tenía los rudimentos de lo que era el proceso de respiración y la de nutrición. Bueno, ¿algún comentario, pregunta o continúo con la lectura? Eso es al principio de la Tierra, ¿cierto? Donde estaba en estado, como retomando los estados planetarios anteriores. Sí, ese es más o menos, ajá, en la recapitulación de los estados planetarios anteriores de la Tierra, ¿no? Más o menos aquí ya estamos hablando de, de la segunda recapitulación, o sea, la Tierra cuando empezó recapitulando el antiguo Saturno. Steiner lo describe muy bien y cómo las jerarquías y cómo era el ser humano en su proceso en esa época. Después está, digamos, hemos empezado a narrar, digamos, lo que es la recapitulación del antiguo Sol. Entonces se separa, digamos, todo lo que antes era un solo bloque de existencia planetaria, se desprende lo que es ahora Sol y lo que son los planetas, digámoslo así. Entonces hay como dos especies de cuerpos celestes, el Sol y lo otro, ¿no? Que es la Tierra y lo demás contenido, ¿no? Entonces aquí está narrando ese proceso. ¿Por qué empezamos a leer desde ahí? Porque cuando empiece a narrar el siguiente proceso, que es el de la separación de la Luna, aquí es donde empieza la participación de las otras jerarquías, como son la luciférica. Y ahí empieza a haber ciertas cosas importantes necesarias para entender lo que es la octava esfera. Entonces sí, eso es Kate. Listo, Santi. Vale, entonces voy a seguir leyendo. 85. Pero continúa el proceso de la condensación de la sustancia telúrica. Al elemento acuoso viene agregándosele el sólido, que podemos llamar térreo. Y con eso también el hombre, durante su fase geotrópica, empieza a incorporarse el elemento térreo, o lo sólido, ¿no? Tan pronto como empieza esta incorporación, las fuerzas que el alma trae consigo procedentes del periodo en que estaba libre del cuerpo ya no tienen la misma potencia. Anteriormente ella formaba su cuerpo con los elementos calor, aire y agua, en armonía con los sonidos e imágenes luminosas que le envolvían jugando en torno suyo. Como sea que esta acción no puede ejercerla el alma sobre la forma solidificada, otras potencias intervienen en el proceso. En la parte del hombre que pertenece en la tierra, cuando el alma se va del cuerpo, subsiste entonces no solo un germen que el alma, al regresar, suscita a la vida, sino un organismo que en sí mismo contiene también la fuerza para esta vivificación. El alma en su evasión no solo deja en la tierra su réplica, sino que también en ella deposita una parte de su fuerza vivificante, de modo que al reaparecer en la tierra, el alma por sí sola ya no puede despertar esta réplica a la vida, sino que la vivificación tiene que producirse en el seno de la réplica misma. Los seres espirituales que desde el sol ejercen su actividad sobre la tierra mantienen entonces la fuerza vivificante en el cuerpo humano, aun cuando el hombre mismo no está en la tierra. De este modo, el alma, al tomar cuerpo, no solo percibe los sonidos y las imágenes luminosas que en su entorno fluctúan y que le revelan la presencia de los seres superiores inmediatos, sino que al recibir el elemento térreo experimenta la influencia de otras entidades todavía más elevadas que han establecido en el Sol su campo de actividad. Anteriormente, el hombre se sentía pertenecer a los seres anímico-espirituales a los que estaba unido en estado desencarnado. Su yo reposaba entonces en su seno. Después este yo le sale al encuentro durante la incorporación física, al igual que lo demás que constituye su ambiente en esta etapa. En adelante se encuentran en la Tierra réplicas autónomas del ser humano anímico espiritual, réplicas que en comparación con el cuerpo humano actual
son estructuras de sustancialidad muy tenue, puesto que las partículas térreas se mezclaban con ellas solo en un estado muy enrarecido, algo parecido a como el hombre actual absorbe con el órgano del olfato las sustancias finamente dispersas de un objeto. Los cuerpos humanos eran como sombras, mas por hallarse distribuidas por toda la Tierra, cayeron bajo las influencias terrestres distintas según su localización en la superficie terrestre. Mientras que anteriormente las réplicas corporales correspondían al hombre anímico que las vivificaba y por consiguiente eran esencialmente similares en toda la Tierra, se produce en el periodo que aquí nos ocupa una diversidad entre las formas humanas, preparación de la posterior diversidad de las razas. Al adquirir el hombre corporal su autonomía, se deshizo cierto grado la anterior estrecha conexión entre él y el mundo anímico espiritual, y desde entonces cada vez que el alma abandona el cuerpo, seguía éste viviendo un a modo de continuación de la vida. Si la evolución hubiera proseguido de esta manera, la Tierra habría tenido que endurecerse bajo la influencia de este elemento sólido. Los cuerpos humanos, al ser abandonados por sus almas, se endurecerían progresivamente, de modo que las almas humanas, al volver a la Tierra después de algún tiempo, no habrían encontrado ningún material utilizable con que unirse. Todas las sustancias aprovechables para el hombre se habrían destinado a rellenar la Tierra de los residuos lignificados de incorporaciones pasadas. O sea que, si esto hubiera continuado así, el destino de la humanidad hubiera terminado muy pronto, porque los gérmenes de los cuerpos físicos humanos estaban endureciéndose, digamos, a un ritmo muy alto, muy acelerado. Y eso, si continúa así, habría un momento en que ningún alma hubiera poder entrar, digamos así, entre comillas, entrar o poseer un cuerpo físico de ese estado de solidez. Bueno, ¿cómo vamos en la lectura? ¿Se entiende? ¿Se sigue o hay que explicar algo? ¿Ustedes qué piensan? Como la idea general, Santi. Vale, vale. Sí, yo sé que no es tan de buenas a primeras fácil entender esto, ¿no? Pero la idea es que poco a poco esta parte que es la evolución terrestre y humana que van unidas, no se pueden separar. Steiner en varias partes dice que es la más importante de la antroposofía. Así que nosotros poco a poco debemos seguir releyendo esto las veces que sean, hasta que apropiemos bien todo el contenido de esta parte de la antroposofía, que es la más importante. Bueno, continuamos. Sobrevino entonces un acontecimiento que produjo un decisivo viraje en la evolución entera y que correspondió a la eliminación de todo lo que en la sustancia terrestre sólida podría contribuir al endurecimiento permanente. Nuestra luna actual se separó de la Tierra. Hago un paréntesis aquí porque para la ciencia actual, para la astrofísica, también pasó esto. En cierto momento de la evolución terrestre, nuestra Tierra, gracias a un choque con ciertas características muy peculiares que pasó en la génesis de los planetas en el sistema solar, la Tierra desprendió gran parte de sus átomos para de ahí formar nuestro satélite actual, la Luna. Eso es lo que la ciencia actualmente, digamos, defiende, ¿no? Como teoría científica. Entonces vemos aquí que la ciencia espiritual ya tenía este conocimiento mucho antes que la ciencia, que la Luna se separa de la Tierra, ¿no? Obviamente el proceso es diferente, pero la consecuencia, la causa y efecto es la misma. La Luna se desprende de la Tierra. Y lo que antes había directamente contribuido a la creación de formas permanentes en ella, empezó a ejercer en adelante su acción indirecta desde la Luna con atenuada intensidad. Entonces era necesario para la evolución humana que la Luna se separara de la Tierra
porque la luna iba a arrastrar todas esas fuerzas endurecedoras o solidificadoras para que desde fuera de la Tierra se regulara estas energías solidificadoras y llegaran menguadas a la Tierra y por tanto a la solidificación del cuerpo humano de manera moderada, ¿no? Gracias a esto. Los seres superiores de los que depende esa morfogénesis habían decidido ejercer su influencia sobre la Tierra desde el exterior, o sea, desde la Luna, en vez de continuar actuando desde su interior. En consecuencia, se produjo en los plexos humanos una diferenciación que ha de considerarse como el principio de la separación de los sexos en masculino y femenino. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que la Luna se separara de la Tierra, el ser humano era asexuado, o sea, ambas potencias de masculino y femenino estaban en una sola. No había diferenciación de los géneros. Solamente fue con la separación de la Tierra y Luna en que ya hubo en los cuerpos físicos humanos lo que es masculino y femenino, lo binario, ¿no? Anteriormente, las sutiles estructuras humanas que moraban en la Tierra daban la existencia a sus descendientes mediante la interacción dentro de sí mismas de dos fuerzas, o sea, la del germen y la de la energía vivificante. En adelante, estos descendientes se diferencian. En unos predominará el poder germinativo de lo anímico espiritual y en otro el poder germinativo vivificante. Esto es la diferencia espiritual más o menos entre la estructura o el arquetipo del cuerpo físico masculino y el cuerpo físico femenino. Encontramos la causa de esa diferenciación en que, por haber salido de la luna de la Tierra, el elemento térreo había atenuado su fuerza, con lo cual la acción recíproca de ambas energías se hizo más sutil que cuando se centraba en un solo individuo. Por este motivo, el descendiente aparece en la Tierra con una estructura más delicada y más sutil, y solo paulatinamente se incorporan partículas más sólidas. Con lo cual, el alma humana que retorna a la Tierra se le ofrece de nuevo la posibilidad de unirse al cuerpo, y aunque ya no lo vivifique desde afuera, puesto que esta vivificación tiene lugar en la Tierra misma, no obstante se une a él y determina su crecimiento, sin embargo limitado, debido a la separación de la Luna. El cuerpo humano se había vuelto flexible por algún tiempo, pero cuanto más se crecía sobre la Tierra, tanto más se incrementaban las fuerzas solidificantes. Hacia el final, el alma podía participar cada vez menos de la organización del cuerpo. Este decaía a la par que el alma ascendía a modos de existencia anímico-espirituales. Ya en este momento es donde empieza ya en sí las nuevas características o el ciclo como tal terrestre. Lo anterior era recapitulación de los anteriores estados planetarios. Entonces, el hito de separar la Luna de la Tierra es donde empieza, digamos, o se hace la división paulatina de lo que es la evolución terrestre como tal. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta, continuamos. Buenas noches, Santi. Me Buenas llama noches. la atención que eso que se presenta en la evolución, o sea, de que inicialmente los sexos están indiferenciados, es lo mismo que ocurre en el desarrollo de los mamíferos y de los humanos, ¿sí? O sea, inicialmente en la etapa embrionaria, digamos que el sexo del embrión es indiferenciado, o sea, no es ni masculino ni femenino. Tiene la potencialidad de ser cualquiera de las dos, o masculino o femenino. Qué interesante, Vladimir. Muy interesante este aporte porque así como en la Tierra, en cada nuevo estado de incorporación, se recapitulan los estados anteriores, así también mismo en el ser humano se recapitulan sus estados anteriores de evolución. Entonces, desde el feto, digamos, desde la concepción hasta todo el desarrollo del feto, hasta que da luz la madre,
se recapitula cómo fue más o menos sus estados evolutivos anteriores. Entonces es muy interesante, Vladimir, porque así se reafirma lo que la ciencia espiritual ha dicho antes. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Pregunta o continuamos? Bueno, voy a leer un párrafito más porque ya estamos casi terminando el tiempo. Se puede seguir de cerca cómo los poderes adquiridos gradualmente por el hombre durante los ciclos saturnal, solar y lunar han intervenido de modo paulatino en el progreso humano durante la estructuración terrestre que acabamos de describir. En un principio, el cuerpo astral, que contiene todavía en sí disueltos los cuerpos vital y físico, queda encendido por el fuego terrestre. Más tarde se divide en una parte astral más sutil, que constituye el alma sensible, y otra más densa, etérea, que desde entonces entra en contacto con el elemento térreo, con lo cual nace el cuerpo etéreo o vital, que en cuanto a su estructura interna ya había estado prefigurado antes. Mientras que en el hombre astral se plasma el alma racional y la consciente, sedimentan en el cuerpo etéreo las partículas más densas, sensibles al sonido y a la luz. Cuando el cuerpo etéreo se condensa todavía más y el cuerpo lumínico pasa a cuerpo ígneo calórico, ha llegado el momento de que, como ya queda explicado, se le incorporan al hombre las partículas del elemento térreo sólido. Condensado el cuerpo etéreo hasta el estado ígneo, puede unirse gracias a las energías del cuerpo físico anteriormente en él insertas con las sustancias de la tierra física, precisamente utilizadas a este grado ígneo. En cambio, no podría utilizar por sí solo introducir asimismo las sustancias aéreas en el cuerpo físico, ya más denso, por lo que intervienen los seres superiores moradores del Sol y le insuflan el aire. Así, mientras que en virtud de sus antecedentes posee el hombre por sí mismo la facultad de saturarse del fuego terrestre, han de ser seres superiores quienes introduzcan en su cuerpo el hálito aéreo. Este pedacito que explica aquí Steiner es lo que en la Biblia se relata, ¿no? En el segundo capítulo del Génesis. Cuando Yahvé, Dios, le sopla aliento de vida, ¿no? A Adán. Antes de la solidificación, el cuerpo vital humano, por ser receptor de sonidos, era el que dirigía la corriente aérea, el que saturaba de vida su cuerpo físico. Después, este cuerpo físico se hallaba dotado de una vida externa, que luego se independiza de la parte anímica del hombre, quien, al abandonar la tierra, deja en ella no solo el germen de su forma, sino también una réplica viviente de sí mismo. Los espíritus de la forma permanecen unidos a esta réplica. La vida que emana de ellos la hacen pasar también a los descendientes cuando el alma humana haya abandonado el cuerpo. Por esa misma razón, digamos, uno en la Biblia lee cosas como, por ejemplo, que Matusalén vivió 900 y pico de años, Adán también unos 900 años, y etcétera. Porque en esta etapa de la evolución terrestre, así se manejaba, digamos, los cuerpos físicos y cómo, digamos, las almas podían habitar el cuerpo físico de sus descendientes, ¿no? Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Yo sé que esto es un tema bastante denso inicialmente, pero yo creo que nos ha ido bien y yo creo que también podemos parar allí para en la siguiente reunión continuar. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Santi. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Vladimir. Gracias, Santi. Bueno, feliz noche. Feliz noche. Chao. Bueno, chao. Descansen. Igualmente, chao.